Hoy nos metemos de lleno en uno de los periodos más locos y, la verdad, más fascinantes de la historia de España, el Sexenio Democrático. Pensemos por un momento. Entre 1868 y 1874, el país se lanzó de cabeza a su primerísimo intento de crear una democracia moderna, partiendo prácticamente de cero. ¿Y qué pasó? Pues de todo. Revoluciones, una constitución superavanzada, la búsqueda de un rey por toda Europa y hasta una república, un auténtico torbellino. Y es que en el fondo todo este lío se puede resumir en una pregunta clave. ¿Qué pasa cuando una revolución de verdad triunfa? Es la clásica historia, ¿no? La de los grandes ideales que se dan de bruces con la cruda realidad política y social. Pues venga, vamos a desgranar esta historia, que tiene miga. Bien, este va a ser nuestro viaje. Empezaremos con la chispa, la Revolución Gloriosa. Luego veremos cómo intentaron construir esa nueva España democrática, la búsqueda de un rey, sí, un rey sin reino. Después, el experimento republicano, que fue intenso. Y para terminar, el descenso al caos y la gran pregunta: ¿fue todo un fracaso o sirvió de algo? Vale, empezamos. Una revolución gloriosa. ¿Cómo se llegó a esto? Pues a ver, para entender la explosión hay que ver cómo estaban las cosas antes. El final del reinado de Isabel II fue, digámoslo claro, un auténtico desastre. El país estaba hasta arriba de problemas, una crisis económica brutal, la política era un sálvese quien pueda, y en la calle, en la calle la gente no podía más. La corrupción, el autoritarismo, la paciencia se había agotado por completo. Y claro, la oposición, que hasta entonces iba cada uno por su lado, vio la oportunidad y se unió. En 1866, progresistas y demócratas firman el Pacto de Ostende. El objetivo era uno y muy claro: echar a la reina. La cosa se acelera en 1868, cuando muere el general Narváez, que era el gran sostén militar de la monarquía. Con él fuera de juego, el trono se tambaleaba. Y la estocada final, el golpe de gracia, llega en septiembre de ese mismo año. Pronunciamiento en Cádiz, con gente como el almirante Topete y el general Prim a la cabeza. Y tenían un lema que era potentísimo: España con honra. Es que en esas tres palabras estaba todo. Significaba acabar con la corrupción, fuera los Borbones y, ojo a esto, por primera vez, sufragio universal. Ese grito se extendió como la pólvora por todo el país, y a la reina Isabel II no le quedó otra que hacer las maletas e irse a Francia. La Revolución Gloriosa había ganado. Vale, la revolución ha triunfado, la reina se ha ido. Pero claro, la pregunta del millón era: ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? Pues bueno, se forma un gobierno provisional, con los generales Serrano y Prima al mando, y su primera misión, la más importante, fue convocar elecciones para unas Cortes Constituyentes, o sea, para redactar una nueva Constitución. Y aquí viene el bombazo. Por primera vez en la historia de España, esas elecciones se hicieron con sufragio universal masculino directo, un cambio radical. Y de esas elecciones salió la Constitución de 1869. Y mirad, esta Constitución era, sin duda, la más democrática y avanzada que había tenido España hasta la fecha. Sus principios eran el futuro. La soberanía, el poder, estaba en la nación, no en el rey. Había una separación de poderes de verdad. Y se garantizaban derechos que hasta entonces sonaban a ciencia ficción: libertad de prensa, de asociación, de reunión y hasta libertad de culto. Sobre el papel, era un proyecto de país completamente nuevo. Pero siempre hay un pero. Justo aquí aparece la primera gran grieta en el equipo ganador. El bloque revolucionario se empieza a romper. Los demócratas, que habían sido el motor del cambio, se parten en dos. Por un lado, los que llamaban cimbrios, que decían: vale, aceptamos una monarquía, pero una monarquía democrática. Y por otro, los republicanos, que decían: monarquía, no, nosotros queremos una república federal. Y esta división, esta fractura, va a ser clave para entender todo el caos que vino después. Y esto nos lleva a uno de los episodios más surrealistas de la historia. A ver, tenemos una constitución que dice que España es una monarquía. Perfecto. El problema es que no había rey. Así que el gobierno de Prim se tuvo que poner a hacer literalmente un casting por todas las cortes de Europa para encontrar un candidato que quisiera venir a reinar a un país que estaba, en plena ebullición. Y después de mucho buscar, el elegido fue un príncipe italiano, Amadeo de Saboya. Y justo cuando parece que han encontrado la solución, la historia da un giro de guión, pero de los trágicos. Apenas 3 días antes de que Amadeo desembarque en España, su gran valedor, el general Prim, el hombre que lo había orquestado todo, es asesinado en una calle de Madrid. Imaginemos la escena. El nuevo rey llega a un país que no conoce de nada, y lo primero que tiene que hacer es ir al funeral del único amigo que tenía allí. O sea, es imposible empezar con peor pie. Y claro, su reinado fue lo que se esperaba, una auténtica misión imposible. Sin Prim, el pobre Amadeo estaba más solo que la una.
Y los problemas le llovían por todas partes. Mira que no tenía frentes abiertos. Los carlistas le declaran la guerra en el norte. En Cuba, la guerra de independencia seguía a tope. Los republicanos, por supuesto, conspirando. Y para colmo, los partidos que se suponía que debían apoyarle se la pasaban peleándose entre ellos. Un caos, vamos, un caos total. Total, que Amadeo I, completamente harto y superado por la situación, hizo lo más lógico. En febrero de 1873, cogió y abdicó. Dijo, ahí os quedáis. Y su renuncia, claro, dejó un vacío de poder tremendo. ¿Qué se podía hacer? Pues la única salida que vieron las Cortes fue proclamar, en una sesión de urgencia, la Primera República Española. Pero ojo, esta república no nació de un gran clamor popular, sino más bien porque no había otra cosa que hacer. Nació, por así decirlo, por descarte. Y claro, desde el minuto 1 estaba rotísima por dentro. Y para que nos hagamos una idea del nivel de inestabilidad del que estamos hablando, un dato que lo dice todo. ¿Preparados? 4 presidentes. 4 en solo 11 meses. O sea, una locura. Un ritmo que te deja claro que ahí era imposible construir nada sólido. Fue un carrusel de presidentes. Primero, Estanislao Figueras, que duró poquísimo, acabó hasta el gorro y se fue del país. Después, Francisco Pi y Margall, un federalista muy idealista al que la realidad le pasó por encima como un tren. Le siguió Nicolás Salmerón, que tuvo una crisis de conciencia y dimitió porque se negó a firmar unas sentencias de muerte. Y por último, Emilio Castelar, que intentó poner orden dando un giro autoritario, pero ya era tarde. Y llegamos al descenso final, al caos absoluto, porque la República no se vino abajo solo por sus enemigos de siempre, los carlistas o los monárquicos, no. Lo que de verdad la sentenció fue su propia autodestrucción. Implosionó desde dentro. Las peleas entre los propios republicanos la hicieron saltar por los aires. Y el ejemplo más claro y más bestia de esto fue el llamado cantonalismo. ¿Qué era esto? Pues básicamente, los republicanos más radicales se cansaron de esperar a que el gobierno de Madrid hiciera algo y decidieron montar la República Federal por su cuenta, desde abajo. Ciudades y regiones enteras, sobre todo por Levante y Andalucía, empezaron a declararse cantones independientes. La insurrección de Cartagena, por ejemplo, fue una auténtica guerra que duró 6 meses. El país sencillamente se estaba rompiendo en pedazos. Y el final, la verdad, se veía venir. En enero de 1874, el general Pavía entra a caballo en el Congreso de los Diputados y lo disuelve. Fin de la República, así, de golpe. Este golpe de Estado le da el poder a otro general, Serrano, que gobierna como un dictador durante casi un año. Y la puntilla definitiva llega en diciembre de ese mismo año, cuando el general Martínez Campos se pronuncia y proclama rey Alfonso XII, el hijo de la reina que habían echado 6 años antes. El círculo se había cerrado. Vuelta a la casilla de salida. Y con esto llegamos a la reflexión final. ¿Fracaso o cimiento? Porque, a ver, si lo miramos fríamente, el sexenio parece un fracaso total. Se intentó una monarquía democrática, una república, se intentó todo, y todo salió mal. El resultado fue la vuelta de los Borbones con la Restauración, un sistema mucho más conservador, cerrado, que se basaba en el fraude electoral y que dejó fuera de juego a la mayoría de la población durante décadas. Pero como siempre en historia, hay otra forma de verlo. Porque a pesar de todo ese caos, el sexenio dejó plantadas unas semillas que iban a ser importantísimas para el futuro. La idea del sufragio universal, por ejemplo, ya se quedó ahí para siempre. El republicanismo se convirtió en una fuerza política real, con la que habría que contar. Lo mismo pasó con el federalismo. Y además, fue en estos años cuando el movimiento obrero empezó a organizarse de verdad. O sea, que algo quedó. Así que volvemos a la pregunta del principio. ¿Fracaso o cimiento? ¿Fue el sexenio un experimento fallido, un callejón sin salida? ¿O fue, a pesar de todo, un primer paso necesario? Quizá un primer intento, caótico sí y doloroso también, pero fundamental en el larguísimo y complicado camino de España hacia la democracia. La respuesta, como casi siempre, no es blanca o negra. Hay que dar la reflexión. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido.